Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos en este primer episodio y me da mucho gusto saludar al invitado que ya leyeron, ya han visto quién es, mi más grande ídolo, así nada más lo puedo decir, Adolfo Ríos. Adolfo, te mando un abrazo, gracias por platicar conmigo. Este proyecto inicia hoy contigo, algún día lo platiqué con mi señor padre, que en paz descanse, y entre broma y no broma le dije, ¿te imaginas que Adolfo Ríos sea mi primer invitado? Y mira, hoy se están cumpliendo las cosas, así que de todo corazón, Adolfo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Y muchas gracias en verdad. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias a ti. Gracias por considerarme para el inicio de este proyecto tuyo. Y pues es un placer y un privilegio estar acompañándote. Gracias, Adolfo. Pues para platicar acerca de una gran trayectoria, ahí te estamos viendo con todos los trofeos, las fotos que tienes de tu carrera. Inicias en Uruapan, ahí comienza ese sueño de ser portero de la mano de tu hermano. Platícanos un poco. Sí, mira, realmente el fútbol cuando yo era niño no era una prioridad, no era una ilusión, ni siquiera un sueño, porque el fútbol yo no sabía ni siquiera lo que significaba. No tenía esa posibilidad, no tenía la oportunidad de practicarlo. Pero a mi papá le encantaba el fútbol. Entonces yo no podía ver un partido de fútbol con mi padre porque la televisión era sumamente pequeña, era en blanco y negro. A mí me mareaba porque no entendía absolutamente nada. Ver dos equipos que están corriendo para uno y otro y que no definen los colores y que no tienes idea de lo que está pasando, pues yo me mareaba. Y yo no tenía una relación con mi padre como yo hubiera soñado cuando era niño. Entonces, en una ocasión, él viendo un partido de fútbol de América, que él era americanista, mete un gol a América y mi papá se levanta a festejar y estaba completamente solo. Entonces ahí decido acercarme con él y cuando llego y me acerco con él, voltea y me dice, ¿qué pasó? Entonces le digo, pa, yo también le voy a la América. Entonces en ese momento surgió una relación con mi padre que no tenía yo en ningún momento porque él siempre decía con esa educación machista con la que creció, y decía, no te acerques a mí, entre hombres no se abrazan. Entonces yo no podía abrazarlo. Y la primera vez que abrazé a mi padre fue cuando América metió un gol, papá volteó a verme, yo estaba al lado de él y lo pude abrazar. Entonces, esa relación en donde yo empecé a soñar que tenía que ser futbolista fue porque yo quería agradarle a mi papá. ¿Y cómo son las cosas, no, Adolfo? Por un gol del América te abrazas con tu padre y muchos años después sales campeón con el América. Sí, fueron muchos, muchos años, como bien mencionas, Rodrigo, después, cuando parecía una situación imposible el poder llegar, yo siendo de Uruapan, Michoacán, en donde las oportunidades para trascender eran muy complicadas, yo tenía que dejar mi lugar de nacimiento, mi casa, la comodidad de mi hogar, si bien es cierto, no nos sobraba absolutamente nada, pero teníamos ese cariño y ese amor de la familia que era lo que nos hacía seguir adelante y poder soñar que podíamos conseguir algo. Y esa fue la motivación por la que tuve que dejar mi pueblo, mi gente, mis amigos, mi casa, mi familia, para poder buscar ese sueño yéndome a la Ciudad de México. ¿Cómo tomaste esa decisión de convertirse en portero, Adolfo? Fíjate que fue muy extraño, Rodrigo, porque al no tener yo una definición de lo que era cada posición en el fútbol, yo siempre fui muy inquieto. Allá en mi pueblo, la casa donde vivíamos, 4 o 5 cuadras hacia atrás, ya prácticamente era cerro. Entonces pasaban ríos, había árboles, teníamos la oportunidad de andar brincando, poníamos sogas en los árboles para pasar por donde pasaba el río. Entonces, realmente ese crecimiento de niñez era completamente diferente. Pero a mí me encantaba poder ir en las lianas que colgábamos nosotros para sentir que me despegaba del piso. Entonces me tiraba de rama a rama, de árbol a árbol. Entonces yo sentía que el despegarme del piso me hacía libre. Y cuando un hermano mío, el mayor, me invita, él estando en segundo de primaria, me dice, ven, te voy a llevar a un partido
de fútbol, pues, yo dije, pues, ¿qué voy a ver un partido de fútbol contigo? Entonces lo acompaño y me siento atrás de la portería. Entonces ahí empecé a dimensionar cuando él, esa posición, cuando era el portero de su equipo, entonces salía por un balón y gritaba mía y volaba y se tiraba por el balón y salía a los pies del delantero, rodaba por el balón, se tiraba, sacaba uno un disparo. Entonces, cuando empiezo a ver todo lo que representaba la posición de la portería, termina el partido y yo le pregunto a mi hermano, dime qué posición es la que juegas. Me dice, soy el portero de mi equipo. Y ahí le dije, yo quiero ser portero. Entonces, la primera instrucción que recibí fue de mi hermano mayor para la portería. Y ahí literalmente supe que esa iba a ser la posición a la que iba a aspirar a llegar a jugar. ¿Y cómo son las cosas, Adolfo? Dejas Uruapan, dejas esos juegos, esos sueños de niño y llegas a Pumas con una anécdota muy curiosa porque desde tempranito ya estabas esperando el entrenamiento. Sí, en ese entonces el autobús hacía entre 8 y 10 horas de Uruapan a la Ciudad de México. Entonces se tenía que salir muy temprano. Me refiero temprano a una situación de un día antes. Yo tenía que salir aproximadamente a las 10 de la noche, para poder llegar en la mañana a la Ciudad de México. Y recuerdo que me dijeron y me dieron, tú llegas al estadio de CU, cuando llegues a la central de autobuses, llegas, tomas un taxi y le dices, me llevas por favor al estadio de Ciudad Universitaria. Entonces esa fue la indicación que yo di, yo no conocía la ciudad, no conocía el estadio. Y así me fui en el taxi. Entonces, cuando llego, llegamos como a las 6 7 de la mañana a la central. De ahí yo tomé un taxi, llegué como a las 8 de la mañana más o menos a CEU. El entrenamiento era a las 11 de la mañana. Entonces, por supuesto, no me dejaron pasar al estadio. Yo iba con mi gabán, con mi sombrero, con mi maleta. Entonces, había que esperar hasta que llegara la persona que me había invitado y que me había invitado el doctor Mario Alberto Trejo, que es el que me había invitado a probarme porque yo ya había enfrentado a Pumas CNEP en segunda división, yo jugando para Uruapan. Y así fue como llegué, tuve que esperar hasta que empezaran a llegar no solamente los jugadores, cuerpo técnico, aún pasaban jugadores, me reconocían porque me había enfrentado yo con ellos en segunda división, pero no me decían nada, pues decían, bueno, pues aquí está este muchacho, pero no sabemos ni a qué viene. Entonces, hasta que llegó Mario Alberto Trejo, me dio la bienvenida ahí, me invitó a pasar al vestidor, y ahí empecé a entrenar ya con el equipo de Pumas, ya de una manera formal. Un equipo de Pumas muy interesante, Adolfo, al lado de un otro que se convertiría en un gran portero como Jorge Campos. Que llegamos el mismo día a probarnos, Jorge y yo. De hecho, estuvimos haciendo las pruebas durante aproximadamente un par de semanas, estuvimos entrenando. Cuando terminan las pruebas, porque éramos muchísimos jugadores que estábamos a prueba en ese momento, y cuando termina la etapa de pruebas, vivíamos en la casa club. Entonces, Jorge y yo, habíamos otros 8 o 10 jugadores que estábamos en la casa club porque éramos de fuera. Y había muchos otros que estaban probándose, que eran de la Ciudad de México, otros del Estado de México, que no tenían que tener prácticamente hospedaje. Entonces, éramos un mundo de jugadores. Y con Jorge teníamos esa relación, tenemos que irnos juntos con los que estábamos en Casa Club a los entrenamientos. Y ahí comenzó una gran amistad. Cuando termina la época de la etapa de entrenamientos, el entrenador en ese entonces era Mario Velarde, que en paz descanse. Y cuando termina la situación de pruebas, Mario nos llama a todos y nos dice, queremos agradecerles a todos este tiempo que estuvieron probándose. Ninguno de los que están en este momento entra en planes para quedarse. Entonces, cuando hice eso, yo la verdad me sentí muy mal. Dije todo lo que he trabajado, que yo sentía que había hecho una buena prueba. Dije, ¿en qué momento no vamos a ser considerados? Y después termina Mario la frase y dice, para primer equipo.
Lógicamente, yo jamás soñé o pensé que en la prueba de mis 16 años iba a estar para primer equipo. Y ahí viene el acercamiento de Mario y nos dice, hay algunos jugadores y me nombra a mí, nombra a Jorge Campos, nombra a Eugenio Constantino, nombra a Fernando Bernal y entonces les dice, pero ustedes queremos platicar con ustedes para que nos den la oportunidad de ofrecerles algo y puedan crearse en la institución. Y lógicamente cuando hablan con nosotros, a mí me ofrecen el equipo de segunda división, irme al equipo de segunda división, que era con el que yo había enfrentado Mm. con Uruguay. Entonces, por supuesto que les dije, claro que sí, pues si la intención era ser parte de la institución. A Jorge le ofrecieron estar en la reserva y también dijo que sí, por supuesto. Entonces, prácticamente ahí nos fueron acomodando en los equipos de otras categorías y así fue como nos quedamos en Pumas. Años muy buenos en Pumas, Adolfo, pero también con una final que siempre lo has dicho, lo recuerdas como una de las partes más duras de tu carrera, ¿no? Una final de Pumas América. Sí, estuve yo 6 años en Pumas. Los 2 primeros años estuve en segunda división. Incluso llegamos a disputar la final de la segunda división con el equipo de Pumas Cenep. Y posteriormente a eso, teníamos los que entramos en planes para hacer pretemporada con primer equipo, pues teníamos que presentarnos prácticamente al término de la final. Entonces, nos integramos a hacer pretemporada con primer equipo y somos parte ya de ese primer equipo ya en la pretemporada. Y ahí nos quedamos prácticamente ya ocupando un sitio, porque en ese entonces el portero de primer equipo era Jorge Espinosa. El segundo portero era Félix Ríos. Y después estaba yo y después estaba Jorge. Entonces eran los porteros que en un momento dado íbamos a ser tomados en cuenta para ser parte del primer equipo. Y en un partido amistoso en Acapulco, precisamente, de donde era Jorge Campos y donde era también Félix Ríos, el titular en ese partido era Félix, porque a él lo iban a considerar para la titularidad en primera división. Y desafortunadamente sufre una lesión muy grave, tiene una fractura de tibia y peroné. Yo estaba en la banca y a mí es al que me dan la oportunidad de entrar en ese partido. Y entonces cuando regresamos de esa pretemporada, se queda Jorge Espinosa como titular y yo como suplente. Entonces ahí comenzamos prácticamente a trabajar ya de una manera formal con primer equipo y ya después de ese torneo, al siguiente año prácticamente yo me quedo como titular del equipo y llegamos a esa final que perdemos con América, en donde yo tuve una responsabilidad absoluta para esa derrota, que no cambiaría nada, no cambiaría nada, no por el hecho de pensar en que no me hubiera gustado ser campeón con Pumas, porque con Pumas fui campeón de CONCACAF, aunque en ese entonces la CONCACAF no era lo que representa hoy en día. Pero no hubiera cambiado nada porque tal vez si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiéramos coronado ese torneo con un título que me hubiera encantado, por supuesto, tal vez no hubiera conseguido lo que conseguí después, porque hubiera pensado que ya había conseguido lo más importante que era ser campeón, entonces ahora merecería todo. Y no fue así, porque ese tropiezo y esa caída me pusieron los pies sobre la tierra, en una situación de juventud, de inmadurez, en donde ya creía que todo lo podía, no fue así. Y eso cambió radicalmente mi vida, no solamente dentro, sino fuera de la cancha, que para mí ha sido lo más importante. Yo no sé qué decisión se hubiera tomado de haber sido diferente, pero las decisiones que tomé en ese momento fue no fumar, no tomar, no desvelarme y dedicarme única y exclusivamente a trabajar, llegando una hora antes, yéndome una hora después de cada entrenamiento hasta que pudiera ser campeón de primera división. Pasaron muchos años, pero el compromiso lo tenía. Sí, que después lo consigues con Necaxa, ya estaremos platicando de ello. Después de Pumas, y ahí llega una etapa que a mí en lo particular me apasiona por ser todavía, y lo seré hasta siempre, aficionado del Veracruz, de los tiburones, siempre tiburón, como decimos. Llegas a Veracruz, Adolfo, y
pues es una temporada muy buena, una época con ese fanatismo que se vivía con los Tiburones y Jorge Alberto Comas también. Y fue espectacular porque ya me había tocado ir a jugar contra Veracruz, contra los Tiburones, yo jugando con Pumas. Entonces, ese sabor, esa pasión, ese ánimo, esa energía y esa vibra que se tenía en el Bello Puerto, en el Pirata Fuente, o sea, era una cosa impresionante. Eh, no pensé, cuando nosotros incluso jugamos ese partido, terminamos ganando a los Tiburones de visitantes ahí en el Pirata, con Pumas, ganando me parece que 4-1 en ese partido. Posteriormente a eso, al siguiente torneo, viene la propuesta para ir a jugar a Veracruz. Entonces, cuando me lo dice Miguel Mejía Barón, me lo dice Adolfo, hay una excelente oportunidad para ti, me parece que es el momento ideal para que tu carrera siga en ascenso y que no te estanques en un momento dado con Pumas. Y me lo dijo por higiene mental, así me lo dijo. Yo te recomiendo que vayas a Veracruz. Le dije, pero Miguel, por supuesto que acepto tu consejo. Para mí es un reto, para mí es una oportunidad espectacular. Y así llegué, como bien mencionas, Jorge Comas, Omar Palma, Edgardo Bauza, Horacio Rocha, Moses, Lalo Regis, o sea, una cantidad impresionante de jugadores, Pascual Ramírez, o sea, que la verdad, Carlitos Barra, no sé, teníamos un equipo extraordinario. Después llega en ese momento también Jorge Gabrich y se va armando un equipo que de verdad nos hacía soñar cosas importantes, pero principalmente el cariño con el cual nos recibió la gente es algo que yo lo tengo guardado en mi corazón y es algo que jamás voy a olvidar porque de verdad disfruté, estuve 7 años en Veracruz. Veracruz ha sido el equipo en donde más ocasiones fui convocado a selección nacional. Veracruz fue el equipo en donde como jugador profesional tengo ese récord de más partidos jugados en el Pirata Fuente como jugador activo de Veracruz. Y muchos recordamos, ¿no? Ese número 25 de Adolfo Ríos. ¿Cómo surge agarrar el número 25? ¿Cómo formó parte este número de tu historia? Cuando estaba yo en Uruapan, yo usaba el 17. Entonces, cuando llego a Pumas, lógicamente intenté tener el número 17, pero en ese entonces lo tenía Raúl Servín, que era seleccionado nacional. Entonces dije, híjole, como que no me va a querer dar su número. Entonces, las opciones que había era 20, era 21, era 25 y era 30. Entonces, yo definí en ese momento el número 25 desde que me registraron a mí en segunda división en Pumas. Y ese número, cuando estuve en primera división, lo mantuve en Pumas. Posteriormente, cuando llego a Veracruz, ya tenían mi camiseta con el número 25 en Veracruz. Cuando llego a Necaxa, incluso ese número lo tenía el ratón Zárate, el 25, y le dan el 10 a él para que me dejara el 25 a mí. Y cuando llego a América, también me encuentro con mi número 25. Solamente llegué a jugar en selección nacional con el número 1 o 12 porque era la numeración hasta el 23. Después cambió ese reglamento y ya se podía jugar con cualquier número y me tocó tener la bendición de jugar con el 25 también en selección nacional. ¿Qué significa el número 25 para Adolfo Ríos? Mira, la verdad es que para mí fue, de inicio, era una continuidad en mi carrera futbolística, nada más, pero ya en una situación mucho más clara de lo que representaba, fue teniendo diferentes temas, porque cuando yo me caso a los de 25 años. Entonces, de ahí empezamos a tener algunas relaciones con lo que era el número. Entonces, realmente ese número me llevó a temas particulares, personales, importantes. Y la verdad es que ese número no lo hubiera cambiado. Y por fortuna siempre se me respetó en todos los equipos en los que estuve.
Hay mucha gente, Adolfo, que durante esos años, tanto en Pumas como en Veracruz, pues los que éramos niños copiábamos, ¿no? El look de nuestros ídolos como porteros. ¿Cómo surge esa parte tuya de jugar con esos pants, las calcetas? Porque en un principio jugabas con shorts y me imagino el calor del puerto era tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, cuando llego yo a Veracruz, los primeros partidos los jugaba con short y manga larga. Pero yo decía, bueno, si entrenamos y yo entreno con pants y manga corta y así me siento cómodo, pues ¿por qué no voy a jugar como me siento cómodo? Porque te acuerdas que no siempre estaba en buenas condiciones las porterías en Veracruz, la cancha era demasiado dura, entonces salir a cada balón con short era quemarte los costados cada vez que salías y eso provocaba, si bien es cierto, no una lesión que pudiera alejarte o salir de un partido, sí alejaba que te quemabas la piel y eso ocasionaba que cuando dormías o te ponías pantalón, se te pegaba el pantalón, o cuando dormías la sábana se te pegaba, entonces era incómodo. Entonces por eso decidí, dije, "Pues, si entreno con pants voy a jugar. Y si salgo con manga corta a entrenar, pues también voy a jugar con manga corta. Y ahí tomé la decisión, prácticamente de algo que me caracterizó prácticamente toda mi vida futbolística después de que estuve en Veracruz. Hay un partido, Adolfo, que mucha gente no recuerda en Torreón, me parece, un Santos contra Veracruz, donde terminas jugando como jugador de campo. No sé si tú te recuerdas esa Sí, claro. anécdota, porque muchos no me Sí. la creen. No, mira, en ese entonces el entrenador era Tomás Boy, que en paz descanse. Y en ese entonces existía la situación de tres cambios más el portero. Entonces, eso estaba en el reglamento. Eran tres cambios de cancha más el portero en caso, lógicamente, de necesidad. Entonces, llegamos a ese partido, estamos jugando en Torreón, un calor impresionante también, muy complicado el partido, y el Turco Apud estaba jugando ya con nosotros, y él se lastima empezando el segundo tiempo. Entonces, cuando se lastima empezando el segundo tiempo, yo a los utileros siempre les decía, llévate una playera de jugador con mi número, siempre. Y siempre se llevaba una playera de jugador con mi número. Y entonces cuando ya se habían hecho los tres cambios, entonces el turco estaba parado prácticamente en media cancha. Entonces decía, ya no puedo. Entonces Tomás Boy, para no quedarnos con un hombre menos, decía, no, 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 aguanta, aguanta ahí. Y él estaba parado prácticamente en media cancha. Entonces, cuando él se sienta en la cancha para que lo atienda las asistencias, yo voy corriendo a la banda y me acerco con Tomás y le digo, Tomás, vea que me traiga mi playera, yo me pongo la playera de jugador, que entre, que el turco se ponga de portero solamente para hacer el cambio y que entre el portero suplente. Entonces me dice, no, no, no se puede. Le dije, sí, es que sería cambio de portero por portero. Es posición por posición, no es un tema de que entre eh, otro jugador por Apud. Él sí iría de portero. Entonces me dice, sí se puede. Le dije, por supuesto que se puede. Y en ese momento, el turco, yo le doy yo la sudadera de portero al turco, me traen a mí la playera de jugador, se pone de portero el turco para poder hacer el cambio y entonces entra y sale el portero, como portero el turco y entra Palomeque en ese entonces. Y yo me voy de delantero. Entonces, prácticamente tuve también la oportunidad de hacer un gol. Cuando remato de cabeza pasa rozando el poste, pero otra experiencia, me acuerdo perfectamente de ese partido. A la Jorge Campos, literal, Adolfo, portero y delantero. Sí, pues, lejos, lógicamente, de la capacidad, porque si ha habido alguien que ha sido un espectáculo como portero y como jugador, ha sido Jorge Campos. Después, Adolfo, de un paso en Veracruz, llegas a Necaxa y llega ese primer título que sabemos lo importante que significó para ti. Fíjate que antes de ese título ya hemos jugado una final que perdemos contra Toluca, en donde teníamos una ventaja mucho, muy importante y en donde prácticamente nos dan la vuelta en ese partido. Ahí sí no tuve nada que ver en la cuestión de goles. Pero
pero sí nos dejó también un dolor muy grande. Y el siguiente torneo inmediato, volvemos a llegar a la final. Ahora llegamos a la final contra Chivas. Y contra Chivas fue el equipo, el Estadio Jalisco, en donde yo debuté en Primera División jugando yo con Pumas contra Chivas. Y después, años después, llegó una final con Necaxa contra las Chivas. Y nos coronamos en el Estadio Jalisco. Terminamos ganando 2-0 después de haber empatado 0-0 en el Estadio Azteca. Ganamos 2-0 el partido. Y ahí me quito yo una losa de estar cargando durante tantos años, porque mi ilusión era ser campeón en Primera División. Y yo lo conseguí 11 años después de aquella final que había perdido con Pumas. Entonces ahí prácticamente me quité de encima una losa que cargué durante mucho tiempo y pude tener esa bendición de levantar un título. ¿A qué sabe ser campeón, Adolfo? Yo creo que no lo puedes definir con palabras porque no lo haces tú solo, lo haces en equipo. Y lo más complicado siempre es trabajar en equipo, es aprender a trabajar en equipo. Siempre son los egos, las situaciones de quién juega, quién es titular, quién no, quién llama más la atención, quién juega más, quién cobra más. Y muchas veces eso va dejando huecos que después prácticamente no se pueden llenar y son los huecos que a final de cuentas hacen tropezar a los equipos para poder llegar. La emoción que se siente es espectacular porque la compartes, no solamente con tu equipo en ese momento, no solamente con cuerpo técnico, no solamente con tu afición, no solamente con tu familia, sino con todos aquellos que en un momento dado has tenido la posibilidad de conocer. Y el levantar un título y poder darle gracias a Dios, levantando mis manos, porque en ese partido el portero suplente era Alejandro Álvarez, el monstruo, y yo no vi que fue él el que me levantó en hombros, y yo con todos mis compañeros levantamos los brazos al cielo festejando ese título. Entonces, sí fue un regalo del cielo espectacular para mí. Y después llega otro título con América, ¿no? ¿Cómo son las cosas? América te gana aquella final que ya nos platicabas y la vida del fútbol, las vueltas que da el balón, las vueltas que da la vida, América te da un título también en tu carrera. Sí, mira, mucha gente tenía la duda de decir, es que ¿por qué te fuiste de Pumas a América? Dije, no, es que yo nunca me fui de Pumas a América, yo me fui de Pumas a Veracruz, 7 años en Veracruz. Después me fui a Necaxa, estuve 3 años en Necaxa. Y 10 años después de que yo salí de Pumas, llegué a América. Entonces, yo había soñado con jugar en Primera División y tuve la bendición de conseguirlo. Nunca pensé, incluso soñé en llegar a selección nacional y lo conseguí, pero nunca pensé o pasó por mi mente llegar a jugar a América. Aunque yo de niño con mi padre veía los partidos de América, yo tenía en ese entonces alguna chamarra de mezclilla y que con los hoyos que iba teniendo le ponía parches de esos que venían en las papelerías que se ponían con plancha, La plancha, en claro. donde salía el escudo de América, que era un trajeado con cabeza con cara de mundo y un sombrero de copa. Entonces, esos eran los parches que yo le ponía a mi ropa, los de América. Entonces, realmente, cuando llego a América, sí fue para mí algo diferente, emocionante, por supuesto, de poder compartirlo con mi padre, que todavía él, antes de morir, nos tuvo esa bendición también de ver a su hijo con el equipo que él y yo veíamos juntos y de levantar también ese título. Adolfo, hablando de América, ¿qué tan cierto es que eres el culpable del look de Guillermo Ochoa como portero del América? Sí, mira, hubo una época en América que yo siendo titular, ya habíamos conseguido cosas importantes. Entonces, estábamos de compañeros Hugo Pineda, Cristian Martínez, Beto Becerra. Y el que se encargaba de entrenar a Memo desde Fuerzas Básicas era Néstor Rafael Verderi. Pues, si alguien tiene un mérito para toda la carrera que Memo Ochoa ha tenido, es sin duda Néstor Rafael Verderi. Él entrenaba con Fuerzas Básicas y después se lo llevaba a entrenar con primer equipo. Entonces,
ya con toda la experiencia, yo les había dicho, nos vamos a dejar crecer el cabello. Entonces me decían, ¿cómo nos vamos a dejar crecer el cabello? Le digo, vámonos a los arqueros de antaño, los arqueros de América de antes, un Rafa Puente, un Néstor Rafael Verderi que traían el cabello largo. Entonces, nos vamos a dejar crecer el cabello. Y entonces me dicen, pues nada más porque tú nos dices, pues órale, lo dejamos crecer. Y entonces ahí Memo traía el cabello súper cortito, pues estaba bien chavito. Y entonces yo le digo, Memo, ven para acá. Entonces llega y me dice, sí, Adolfo, ¿qué pasó? Le dije, ¿quieres ser portero de América? Me dice, claro que sí, tienes que dejarte crecer el cabello. Me dice, híjole, es que mi papá no me va a dejar. Dije, mi hijo, ¿acaso papá soy yo? Entonces, lógicamente, con un tema de broma, le solicité a su papá que nos queríamos dejar crecer el cabello. Le dijo, Adolfo, si ustedes le dicen que se deje crecer el cabello, se lo va a dejar crecer el cabello, porque él los admira a ustedes. Y de ahí comenzó dejarse crecer el cabello. Hubo un tiempo en que se lo cortó y después otra vez se lo dejó crecer, porque para él también ha sido una situación de imagen y algo que él ha disfrutado también hacer en la portería. Exacto, una parte de su look de Guillermo Ochoa, histórico en la selección mexicana. Y hablando de selección mexicana, Adolfo, muchas veces seleccionado, por ahí quedó ese puntito de no haber ido a una Copa del Mundo, pero ¿qué significó tener y portar la playera de la selección en tantos torneos, Copas Américas, con grandes actuaciones, penales y todo lo que podemos platicar? Híjole, mira, me han preguntado mucho, Rodrigo, si me faltó algo, o si yo extraño, o si yo siento que algo me faltó, y sinceramente te digo que no, porque la época que estuve en selección nacional, tuve esa bendición de representar a mi país, de jugar Copas América, en Copa América de Bolivia ser considerado el mejor portero del torneo, dejando desde ese entonces un récord por atajar 3 penales en tanda de eliminación, en tanda de penales, que apenas hace un par de años el Divo Martínez consiguió igualarme en ese rubro. Después conseguir calificar al Mundial de Francia 98 jugando yo toda la eliminatoria mundialista para conseguirlo. Conseguimos la Copa USA en los Estados Unidos, ganando a Estados Unidos, para coronarnos con ese título también. Después otra Copa Paraguay en 99, Copa Casper, Copa Quirín con selección nacional. Entonces, sí podríamos decir en un momento dado que lo que me faltó fue un mundial, pero para mí un mundial comienza con la eliminatoria mundialista. Y a mí me tocó jugar toda esa eliminatoria. Y calificamos al mundial jugando contra El Salvador. En El Salvador, ganándole 1-0 al Salvador con gol de Luis García en un estadio repleto y con una lluvia impresionante. Y en ese momento en el vestidor, todos, directivos, entrenadores, jugadores, utileros, todos absolutamente y seguramente todo nuestro país cantaban en el vestidor con nosotros. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, porque calificamos 2 jornadas antes de que terminara ese eliminatoria mundialista. Después hubo cambios, lógicamente, por situaciones complicadas que ya no están en las manos de ningún jugador y definen dar la lista en donde yo no estoy convocado. Pero si tú checas un álbum Panini de Francia 98, ahí estoy. En Apareces, el claro. Francia 98 mi estampa. La estampa la tendrás, es lo importante. Esa la tengo. Adolfo, la familia siempre ha sido una parte muy importante en tu vida y ahora tus hijos te están regalando otra nueva etapa en la vida de Adolfo Ríos, el abuelo, lo podríamos decir así. Sí, por supuesto. Dios ha sido bueno. Dios es grande. Si bien es cierto, se han pasado situaciones como cualquier familia, cuestiones complicadas. De la única persona que no podemos soltarnos de su mano es de Dios. Entonces, sí, ya mi hijo nos dio un heredero, ya tenemos un nieto que es José Pablo, tiene 2 meses, es espectacular verlo, abrazarlo, poder tenerlo y ahorita que está empezando a identificar las voces y que ya empieza a voltear para uno y para otro. Y no nada más eso, mi hija también tiene 5 meses de embarazada en su matrimonio, entonces en unos 4 mesecitos también estaremos recibiendo a Lorenzo, entonces prácticamente mi esposa y yo ya somos abuelos,
Entonces por ahí me mandan mensajes en redes y me dicen el abuelo de Cristo en vez del arquero de Cristo. Digo, maravilloso, por supuesto que sí. Y estamos encantados porque el regalo más grande que Dios nos da es la familia. Podrán pasar buenos momentos, malos momentos, pero la familia tiene que permanecer. Y lo más importante es el legado. Y ese legado tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un ejemplo. Y podemos equivocarnos en muchas cosas, menos en la integridad, en la honestidad, en la transparencia, en los principios y en los valores, que es lo que les vamos a dejar a nuestras generaciones. ¿Te gustaría que fueran futuros guardametas? Mira, la posición más ingrata es la portería. O sea, si en un momento dado ellos pretenden llegar a jugar al fútbol, a mí me gustaría que fueran en otra posición, no en la portería. Aunque es la más ingrata, la más complicada, la más difícil, para mí fue la más hermosa. Pero la situación de ver un partido de fútbol y poder ver un momento dado a nuestros nietos en una cancha, a lo mejor me gustaría tener menos presión de verlo en la portería y verlo a lo mejor metiendo goles. Perfecto, amigos, pues ahí lo tienen la historia en resumen prácticamente de Adolfo Ríos. Ojalá podamos volver a platicar, Adolfo, porque hay muchas cosas que comentar de tu gran carrera. Te mando un abrazo, te agradezco de nueva cuenta por todo lo que me hiciste sentir como aficionado del Veracruz, como niño que te admiró, pero sobre todo por la gran calidad humana que siempre has demostrado, Adolfo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo para toda la gente, para toda la gente que pueda llegar a través tuyo a ver este programa. Para toda la gente de Veracruz, por supuesto, se les extraña y ojalá que pronto nos veamos por allá. Bendiciones para todos. Amigos de Parlante Deportivo, las palabras de Adolfo Ríos, el arquero de Cristo. Muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo. Gracias, bendiciones. Abrazo. Esto fue Parlante Deportivo.